A este programa llega hoy la Navidad, al igual que en todos los hogares de Venezuela. Tiempo hondamente sentido por los venezolanos, que nada ni nadie puede perturbar, porque es tiempo de fe, de amor, de confraternidad. Esta escenografía navideña, representada por los tres Reyes Magos, la Virgen María, San José y el Niño, dirigida por Ana Ávaros, está a cargo de María Eugenia Casañas, el maquillaje de Juliana Ortega, el equipo de servicios a producción de Televen y el gran apoyo artístico de los decoradores Fernando Briceño, Kelvis Moreno y Yeltsin Pérez. Esta obra que está a mi lado es del gran artista plástico larense Armando Villalón. Su título, Navidad en el Valle del Río Turbio, elaborado en acrílico y realizada este año 2015. Ahora el comentario editorial. Ante una situación que obliga a decisiones, como es el caso de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que va más allá de la simple escogencia de los integrantes de la Asamblea Nacional, no hay que guardarse nada a la hora de hacer los respectivos análisis. La extrapolación del evento comicial, los factores que en él intervienen, las tensiones avivadas por el odio y el oportunismo, son elementos a considerar, que no deben escapar a la consideración de la ciudadanía. Vengo insistiendo en el tema porque me inquieta que frente a algo que ha cobrado extrema relevancia por la significación que la oposición interna e internacional le atribuye, al final de este proceso electoral surjan acontecimientos que por escasa o falsa información tomen por sorpresa al país. No quiero eludir ningún aspecto relacionado con el 6 de diciembre y por tal razón no obviaré nada. Para mí, insisto, lo más importante de este evento es la actitud que asuman los participantes ante el resultado que arrojen las urnas debidamente procesadas por el Consejo Nacional Electoral. Me preocupa, por ejemplo, que faltando pocas semanas para la prueba comicial, crezca en el seno de la colectividad la sensación de que el respeto al veredicto popular no está garantizado, que hay un sector, el chavismo, que manifiesta sin ambaje que lo reconocerá, cualesquiera sea este, mientras que otro sector de la oposición se niega a declararlo, apela a subterfugios y evade ratificar el compromiso de lealtad proveniente de la participación. Sostengo que constituye un grave desaire el que se le hace al árbitro, al Consejo Nacional Electoral, cuando éste redacta un proyecto de acuerdo para ser firmado por los competidores reconociendo el resultado del escrutinio, y la oposición se niega a suscribirlo y lo analiza con absurdos argumentos. ¿Está en rebeldía ante el Consejo Nacional Electoral el sector opositor? ¿Se da cuenta de la angustia que genera en el país con su actitud? Porque tal actitud se corresponde con la misma que mantienen con agresividad crecientes sectores políticos y grupos económicos en el exterior, los cuales hablan abiertamente de que en Venezuela habrá un gran fraude y pronostican la violencia. ¿Acaso no es el momento de exigirle a la oposición responsabilidad? Que le diga de una vez por todas al pueblo venezolano que no juega con cartas marcadas, luego del esfuerzo para darle cumplimiento a lo que consagra la Constitución y la ley electoral en materia de sufragio y el costo económico del proceso. Si pierden, le darán la patada a la mesa y lanzarán a Venezuela por el atajo de la violencia. Pausa y al regreso converso con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Gladys Gutiérrez. Estás viendo José Vicente Hoy.
invitada hoy, Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Es muy importante esta entrevista, porque uno de los flancos que más ataca la derecha, el imperialismo, interna y externamente, es precisamente la Administración de Justicia. Y la razón es obvia, porque golpeando la Administración de Justicia se está golpeando globalmente a la institucionalidad venezolana. El tema, como digo, es importante y nada más lógico que entrevistar a quien preside el más alto tribunal de la República. Bienvenida. Muchas gracias, doctor. ¿A qué atribuye esa ofensiva? Contra el Poder Judicial. Claro. Y la institucionalidad toda. Bueno, sí, el Poder Judicial ocupa un lugar único en el cuadro de poderes del Estado, de las ramas del poder público. Y ante la inicial asepsia con la que se veía, ¿no?, con aquella ya centenaria división de los poderes, más bien distribución de los poderes, ha pasado a formar a formar parte o ser eje fundamental del Estado de Derecho, producto más bien de su independencia y sumisión, pero a la ley. El Poder Judicial ha venido demostrando con todas sus actuaciones que da cumplimiento a los mandatos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un poder que, al igual que el resto de las ramas del poder público, está cada vez más cercano al ciudadano. De hecho, el artículo 253, que establece que la potestad de administrar justicia viene de las ciudadanas y los ciudadanos y se administra en nombre de la República y por autoridad de la ley, lo que evidencia el carácter popular de la administración de justicia. Se evidencia, se nota ese tipo de formatos o de constructos en momentos cercanos a elecciones, a estos procesos eleccionarios, y puede uno allí ver la intencionalidad quizás de deslegitimar, intentar deslegitimar una rama del poder público o la institucionalidad toda, con el fin, como hemos visto en el pasado, de justificar hechos de violencia que hemos vivido ya, que hemos padecido, y que las decisiones que se toman, especialmente que en esta época será protagonista, como es el poder electoral, queden entredicho sus decisiones. Nosotros también garantizamos, cercanos a este proceso, que haremos respetar la voluntad del pueblo, que la expresa mayoritariamente y en forma democrática. Ahora fíjate, Gladys, es indudable que existe una matriz de opinión, endurecida porque cada día la crítica es mayor, porque está en juego, como tú mismo dices, el resultado de un proceso electoral. El país está fuertemente polarizado y por tanto hay un terreno abonado para que la crítica irresponsable cobre aliento y prospere. Por ejemplo, se dice que el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Justicia son susceptibles a las presiones que ejerce el Ejecutivo. ¿Es esto cierto o no? No, bueno, por eso señalaba hace un momento que a lo que estamos sujetos es a la Constitución y a la ley. La función jurisdiccional ya es de por sí, por su propia naturaleza, muy controvertida, y más aún, desplegándola en un contexto en donde hay amplios sectores de la población que conocen bien sus derechos producto del esfuerzo que se ha hecho en estos últimos años especialmente, de formarles, de que estén cercanos al conocimiento de sus derechos consagrados en la Constitución y leyes de la República. Ahora fíjate, eso que estás diciendo tú es muy importante, porque yo estoy convencido de eso, ¿no?
ha habido un desarrollo político, intelectual, sensitivo de la mayoría del pueblo venezolano respecto a la institucionalidad, a la democracia, al Estado de Derecho. Eso es indudable. Pero sin embargo uno observa que ciertas críticas prosperan con mucha facilidad y se consolidan. Una es de que ustedes son un apéndice del Ejecutivo. Otra, que rinden poco en el trabajo legal, estrictamente legal. Te puedes referir a la segunda, porque la primera en parte la contestaste, ¿no? Sí, bueno, hemos ido implementando una serie de acciones previa al estudio que hicimos, análisis de la veracidad de esos señalamientos de que no somos céleres, de que la justicia no es célere, quizás pero podría ser en algunos casos. Sin embargo, bueno, una vez que llegamos a la función que ejercemos actualmente y revisada pues la complejidad no solo de la función jurisdiccional que atañe al Tribunal Supremo de Justicia, sino que también tiene que trabajar en, como se lo señala la Constitución, la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial. Pusimos en marcha varias iniciativas urgentes para que, partiendo de lo logrado, porque siempre por supuesto reconocemos lo que se ha hecho anteriormente, pudimos atender de forma inmediata, de forma urgente, algunos aspectos, sobre todo en la materia penal, que es, por supuesto, por ser las medidas privativas de libertad uno de los ámbitos o de las áreas más sensibles. Y tenemos muy buenos resultados. Puedo señalar brevemente algunas iniciativas, como el desarrollo de programas y sistemas informáticos, como la Agenda Única, que el pasado 20 firmó el Tribunal Supremo de Justicia, proponiéndolo además como una resolución conjunta que ya los otros intervinientes en el proceso penal, como son la Defensa Pública y la Fiscalía General de la República, también han suscrito la resolución, y que es un mecanismo que establece la agenda para que no se produzcan diferimientos en la realización de las audiencias. Entonces, una vez que el juez fija la fecha de la audiencia, los otros actores que intervienen, Fiscalía y Defensa, también quedan citados para ese momento, impidiendo que sean convocados para otras audiencias, lo que generaba el llamado retardo procesal. Entonces hemos avanzado grandemente. Hicimos una primera prueba desde el año 2013 en el área metropolitana de Caracas, y allí ajustamos las plataformas tecnológicas del Palacio de Justicia de Caracas con la de la Fiscalía General de la República y la Defensa Pública, y ha dado tan buenos resultados que le estamos ampliando, extendiendo progresivamente a todo el país. También otros recursos tecnológicos que son las videoconferencias, con una primera también experiencia con la medicatura forense y otra con el 6CPC, en donde también con el fin de evitar diferimientos o la inasistencia de los expertos que tras el informe tienen que exponerlo y ser con preguntas y repreguntas por parte de la defensa y de la acusación. Hemos tomado unas cuantas medidas que nos van señalando por las estadísticas que vamos revisando permanentemente cómo vamos avanzando. Y estos datos que tú aportas, perdón que te interrumpa, son producto de un proceso autocrítico por parte de la institución y por parte de los magistrados que la integran. Sí, así es. Sí, la autocrítica está presente. Sí, sí. En el esfuerzo cotidiano de trabajo. Sí. Somos muy autocríticos. ¿Seguro? Sí, mucho. Muy autocríticos y aceptamos la crítica. Está bien que la gente opine. Lo que lamentamos es que se hagan señalamientos, especialmente de sectores que se presume son conocedores del derecho, de la materia, de los procesos, que no son ciertos. Entonces, nosotros desde el Poder Judicial estamos tomando varias iniciativas también para la difusión, para el conocimiento
de la población, de los procesos, cómo se desarrollan, cómo interviene el Poder Judicial en los procesos, especialmente en los penales, pero en todos, ¿no? Porque se suele enfocar mucho en el aspecto penal, pero es civil, mercantil, contencioso administrativo, niños, niñas, adolescentes, laboral, agrario. Son muchas las materias y vamos avanzando bien. Con relación a la otra parte, que aunque ya me decías que había respondido un poco la pregunta, son sectores minoritarios y también las personas que sufren o que, digamos, divulgan algunos asuntos negativos de la Administración de Justicia, pero uno puede contraponerlas a las múltiples sentencias, las innumerables decisiones que producen a diario los tribunales de la República, en donde se combate la impunidad, donde tenemos esa cercanía con las ciudadanas y los ciudadanos. Y bueno, nosotros vamos, como le digo, vamos avanzando, lo vamos comprobando, y además de la autocrítica que hacemos tanto los jueces, juezas, los funcionarios, la plantilla toda del Poder Judicial, también sostenemos reuniones regulares con los otros actores del sistema de justicia, la Fiscalía que acabo de mencionar, la Defensa Pública, además los ministerios del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, etcétera, con los que vamos coordinando las políticas para obtener mejores resultados. Vamos a hacer una pausa y al regresar quiero que hablemos en torno a un tema inquietante y además de mucha actualidad. Como dijimos anteriormente, el país está polarizado. En un ambiente polarizado cobra cuerpo la irracionalidad, el desconocimiento total del otro. Y por supuesto, en ese mundo está metido una instancia tan importante como es el Tribunal Supremo y sus integrantes. Vamos a tocar ese tema al regreso. Muy bien. Estás viendo José Vicente Hoy. Gladys, en un clima tenso como el que existe en este momento en el país y en una situación de extrema polarización que lleva a desconocer totalmente valores donde impera la irracionalidad, el desprecio por el otro, por el adversario, ¿cómo puede contribuir el Tribunal Supremo de Justicia a la defensa de los valores humanos, pues, del pueblo venezolano, y por otro lado, a la estabilidad democrática? ¿Cuál puede ser su contribución? Bueno, darle respuesta inmediata a las solicitudes del pueblo que demandan justicia, como hemos venido haciendo y como queda demostrado en las variadas, en las, digamos, muchas decisiones que toma el Tribunal Supremo de Justicia, todos los jueces de la República y juezas. Pero en los últimos tiempos ya se ha visto, este año especialmente hemos tenido algunas de las que el público en general ha tenido conocimiento, como son aquellas que desde aquellos intentos que incluso por sectores apostados desde el exterior y que luego se divulgan en medios incluso internos, las de sentencia número 100, además un número muy significativo, contra aquella medida del Congreso estadounidense que aprobó una ley para los derechos, para proteger, según decía, los derechos humanos en Venezuela y la sociedad civil en 2014, bueno, vulnerando todos los principios del derecho internacional y los más emblemáticos, como lo señala la propia sentencia, criterios éticos y jurídicos del derecho internacional y de la humanidad, que ha venido avanzando mucho en ese sentido. Posteriormente tuvimos también conocimiento de ese decreto que el Ejecutivo estadounidense también dictó y tuvo corrió la misma suerte
en las solicitudes que hicieron al Tribunal Supremo de Justicia de interpretación del alcance de los artículos constitucionales referidos a la seguridad, soberanía e independencia de la nación, en el sentido de señalar que son absolutamente inexistentes en el plano jurídico para la República Bolivariana de Venezuela y sus nacionales, y nos satisface haber escuchado en días recientes al presidente de la República, Nicolás Maduro, señalar que demandarán la ilegalidad y la ilegalidad del decreto en el propio territorio donde fue emitido, por cuanto formó parte del dispositivo de la sentencia que emitimos nosotros en aquellas fechas, de que pues las autoridades venezolanas quedaban legitimadas para encauzar cualquier reclamación, puesto que tales medidas generarían responsabilidad nacional e internacional. Y bueno, estuvimos atendiendo todos los tribunales de la República y el Tribunal Supremo los actos de violencia que se van generando en el país, producto de situaciones quizás impulsadas por algunos sectores minoritarios. Participamos en el Consejo de Estado, dando sugerencias, aportando criterios para la lucha que se adelanta contra la guerra económica. Hemos apoyado, hemos declarado la constitucionalidad de los decretos de los estados de excepción. Digamos que vamos, aparte de ir dándole salida, dándole solución, dándole respuesta a las demandas del pueblo venezolano, también protegiendo, preservando la integridad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la institucionalidad, fortaleciéndola y cumpliendo pues todo el mandato de la Constitución y fundamentalmente cumpliendo o que se haga cumplir el mandato popular. Mira, otro aspecto muy importante, porque ha sido escogido precisamente como un objetivo de las agresiones contra el gobierno y el Estado venezolano por sus enemigos, es el tema de los derechos humanos, que hoy en día es un tema prominente, ¿no?, en el mundo, y que se presta muchas veces a actos hipócritas, defensores a última hora de los derechos humanos, cuando toda la vida anteriormente conculcaron esos derechos humanos. Pues bien, los atacantes de Venezuela están centrando su actividad precisamente en presentar al Estado y al gobierno venezolanos como violadores sistemáticos de los derechos humanos. Eso tiene una finalidad, ¿no? Amedrentar a la gente, rebajar la calidad ética de la República y al mismo tiempo advertir o amenazar con que esa violación por parte de funcionarios públicos puede acarrear juicios internacionales por crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. ¿Qué actitud tienen ustedes? ¿Cómo enfrentar esa infamia? Bueno, tuvimos el gusto de acompañar la delegación que envió el Estado recientemente, ahora mismo ante la OEA, pero durante el mes de julio y a principios de año, en enero, ante la ONU, el comité pues, que hace el examen periódico, digamos así. Presentamos el informe en enero de los derechos sociales, culturales y económicos, y en julio de los derechos civiles y políticos, y con gran satisfacción, pocos días después, cuando se generaron los resultados de la ONU, está en los medios como Venezuela fue considerada positivamente, quizás con algunas consideraciones que siempre está bien. A todos los países les hacen algunas consideraciones, algunas observaciones, pero pudo, digamos, aprobar el examen muy bien. Pudimos allí demostrar cómo desde todo el poder público, especialmente en el poder judicial, como defensor, el que determina cuando la persona no ha podido materializar un derecho que le corresponde, acude a las instancias jurisdiccionales y allí obtiene respuesta. Entonces hemos tenido la ocasión de revisar, por motivo del informe,
todas las sentencias, todas las decisiones que el Tribunal Supremo de Justicia ha venido haciendo, que ha ampliado la visión de la Constitución en casi todos los derechos. Los hemos mencionado en algún momento: derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda, en materia de género, de protección a la mujer, a grupos vulnerables, también indígenas, etcétera. Desde el Poder Judicial tenemos, bueno, un catálogo de decisiones que han permitido, como digo, ampliar. Incluso también estas se han generado con motivo de la Comisión por la Justicia y la Verdad, donde como señala anteriormente, como política de Estado, incluso, ¿no?, las desapariciones forzadas, la tortura, etcétera, esas situaciones tan oprobiosas han podido, por revisión constitucional, abrir expedientes que se habían considerado, digamos, ya archivados, y se han podido ordenar la apertura, el seguimiento de las investigaciones, con lo cual aquellas situaciones que vivieron en el pasado, familias, personas que intentaban simplemente cambiar un estado de cosas que perjudicaba a muchos sectores, digamos, de los sectores populares, bueno, que sufrieron, ahora tienen la oportunidad de hacerse justicia. Conexo con esto, ¿no? La posición del Tribunal Supremo ante el proceso electoral que está en curso y que remata con las elecciones del 6 de diciembre. Desde luego, un organismo como el Tribunal Supremo no puede involucrarse en la contienda, pero sí tiene la obligación de fijar algunos parámetros de respeto, pues, a las reglas de juego, de señalar la importancia de un proceso electoral transparente, limpio, de respeto a los derechos que tienen los ciudadanos de emitir sus opiniones a través del voto, etcétera, pues. Entonces es importante saber qué están pensando ustedes cuando estemos más próximos a la fecha, que ya está prácticamente encima, y que en el ambiente de crispación que existe en el país hay muchas aprensiones, muchos temores en la ciudadanía. Sí, como se suele hacer con cada proceso electoral, se establecen unas guardias para empezar en el mismo día que se hace el acto de votación. Por si se produce algún ilícito electoral, estamos atentos y atentas en toda la República. Dejamos unos tribunales de guardia. Ya incluso la sala electoral ha organizado y ha cristalizado unos especies de cursos, unos conversatorios, unos talleres de formación para revisar y repasar los ilícitos electorales. Y bueno, pero en general estamos siempre pendientes de preservar la voluntad del pueblo, que la expresa democráticamente, y fortaleciendo la institucionalidad. Como señalaba hace un rato, el Poder Electoral, en este caso, bueno, tiene a cargo esta actividad tan importante, ¿no?, ejerciendo la soberanía, el pueblo, y el Tribunal Supremo, desde el ámbito de sus competencias, estará atento para responder cualquier situación que se ha presentado ante sus órganos. Fíjate, eso que tú acabas de decir es muy importante, porque prácticamente en este momento la atención pública se centra en qué va a ocurrir cuando el Consejo Nacional Electoral emita los boletines correspondientes a los resultados electorales. Es decir, que el resultado electoral del 6 de diciembre, que será emitido a partir de la noche de ese día, es el elemento fundamental. También es así que hay sectores que proponen suscribir un acuerdo de respeto a esos resultados, y otros sectores que no están dispuestos a hacerlo. ¿Qué puede hacer el Tribunal Supremo de Justicia si se plantea ese dilema de que un resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral no sea respetado? Bueno, con esa situación y con todo. Se ha cuestionado. Ajá. Y es uno de los empeños que tenemos, que luego podré comentarle, o hace un momento que lo mencioné, de dar a conocer a la ciudadanía cuáles son sus derechos, por si acaso pues hay todavía alguna duda. Ante situaciones como esa, el pueblo
los votantes tienen los mecanismos legales y constitucionales para presentar cualquier duda, cualquier insatisfacción que tengan, cualquier irregularidad que consideren que existe. Pueden acudir a los órganos jurisdiccionales, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, con los recursos electorales, como ha sucedido en el pasado. El Tribunal Supremo, cumpliendo pues los postulados de su ley orgánica, revisa la admisibilidad, los requisitos que los cumpla, planteamiento, las solicitudes que se le hagan y dan los resultados que jurídicamente corresponden a los planteamientos que se le hagan, como señalo, como repito, ha ocurrido en el pasado. Nosotros tenemos la seguridad, a pesar de que esa posibilidad existe, ya hemos visto durante todos estos años, y bueno, y en el pasado reciente, más o menos remoto también, cómo a pesar de esas amenazas siempre termina triunfando la verdad, el trabajo del órgano electoral, del Consejo Nacional Electoral, que es el mismo que valida que las elecciones de un sector, de otro sector político, y es el mismo que da resultados para unos y para otros. Señalaba algo similar en esto del presidente de la República. Entonces su credibilidad no está en tela de juego. Bueno, intereses, señalamientos, pues siempre los hay, pero fundamentalmente también como son los señalamientos contra el Poder Judicial. Por ejemplo, uno ve cómo vienen de sectores que no ven a los poderes públicos y al poder público pues en general, como un conjunto de órganos y fórmulas para el bienestar, que organizan el bienestar colectivo, sino como era en el pasado un conjunto de órganos, pero que lo que buscaba era el bienestar de unos sectores, digamos, que obtuvieron esa serie de beneficios en el pasado. En ese mundo del chisme que tú con mucha discreción sugieres, se dice en la calle de que hay diferencias internas en el Tribunal Supremo, fuertes diferencias internas. Sí, lo vemos porque nos lo refieren, porque si no fuera así no nos enteraríamos, porque verdaderamente son, como lo señalaba, unas construcciones informativas que buscan generar quizás conflicto, pero en el Tribunal Supremo, bueno, se respira un ambiente de cordialidad absoluta. Las sesiones de sala plena son bastante gratas, ahí las diferencias son en las sentencias, cuando se hacen observaciones a algún proyecto que se presenta, pero en verdad que hay un clima de cordialidad permanente en el tribunal. Y en el Poder Judicial, pues normal. Hay una tendencia en los bajos fondos de la política que se viene abriendo paso de manera inquietante, y es descalificar a la mujer que ostenta cargos de importancia, altos cargos del Estado. Tú eres una víctima. Muchos editoriales, muchas informaciones tergiversadas, insidiosas sobre su persona. Y la misma mala suerte corre Tibisay Lucena, Luisa Ortega, y cuánta mujer alcanza una posición destacada en cualquier rama de la administración pública, sea en la política, sea en lo social, en lo económico, ¿no? ¿Por qué ese ensañamiento con la mujer? Bueno, presumo que se debe a esos rasgos atávicos que también algunos sectores muestran con esas críticas, con esos señalamientos, porque la crítica, como señalaba hace rato, tenemos mucha autocrítica, hacemos mucha autocrítica, y también la crítica en todo caso es bienvenida, pero que sea una crítica leal, de altura, que sea real, de aquellas cuestiones que cualquiera pueda considerar que están, digamos, con algún nivel todavía de imperfección, aunque trabajamos mucho y sé, porque además las mujeres tenemos esa condición de ser muy acuciosas, perfeccionistas, con todo el respeto de los caballeros. Son unas consideraciones que son verdaderamente
no sé, vergonzosas, no las consideramos, no nos deben distraer del ejercicio de nuestros cargos. ¿A ti no te afecta? No, absolutamente para nada. No. Mira, tú no eres pitonista, desde luego, pero te quiero preguntar, después del 6D, ¿qué? Bueno, estamos seguros, estoy segura de que el país va a continuar su senda democrática. Cualquier duda, repito, cualquier inquietud que algún sector, que alguna individualidad plantee, será resuelta por los canales institucionales y podrá seguir disfrutando el pueblo venezolano en paz, luchando quizás por alguna reivindicación, por algún aspecto que deba ser atendido aún más, pero estoy segura de que va a ir transcurriendo la vida democrática con justicia y en paz. Gladys, rápidamente sobre el plan estratégico y los objetivos de ese plan. Sí, bueno, hemos elaborado en el Tribunal Supremo de Justicia inicialmente un documento, una propuesta de plan estratégico del Poder Judicial 2013-2019, que fue enriquecido durante todo el año pasado con un despliegue que hicimos a nivel nacional, donde desde los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial y también las organizaciones populares, consejos comunales, comunas, los pueblos, comunidades indígenas, la universidad, estudiantes, profesores, profesoras, pudieron hacer sus aportes mediante una consulta que hicimos para elaborar el plan. Y este año estamos, mediante este cuaderno de consulta, que estamos llevando también a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos haciendo la consulta para la aprobación, además de los jueces, juezas y los propios magistrados y magistradas. El objeto es, bueno, dar cumplimiento al mandato constitucional, hacerlo participativo y además vamos recibiendo intervenciones muy propositivas que lo han fortalecido mucho. Al mismo tiempo, las personas que van interviniendo de todos los sectores de la población van conociendo cada vez más cuál es la función real del Poder Judicial. Porque ahí está algún desconocimiento en ese sentido, porque con la actividad del Ministerio Público, de la Defensa Pública, pero en cualquier caso, pues les decimos que tenemos además una actividad que se llama el Tribunal Supremo va a la escuela, y bueno, empeñados en dar a conocer cuál es la actividad que nosotros desplegamos. Una labor pedagógica. Sí, una labor pedagógica. Claro, Bueno. Aquí está nuestro plan, se lo muestro y le voy a dejar los 2 ejemplares. También tenemos mesas de trabajo, página web, un Twitter donde pueden hacer las contribuciones también individuales, particulares, por grupo y particulares. Muchas gracias, ¿sabes? Bueno, igual a usted. Mucha suerte. Muchas gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Aun cuando usted no lo crea, pero está en marcha un plan para culminar violentamente el proceso desestabilizador. Las informaciones de inteligencia debidamente procesadas confirman que en sectores de la oposición los preparativos avanzan aceleradamente sobre la base de 2 supuestos. Uno, que el resultado electoral del 6 de diciembre favorezca al chavismo. De inmediato se planteará nacional e internacionalmente que hubo fraude y se desplegará la violencia. Y la otra posibilidad es el caso de que la oposición triunfara por escaso margen en un escrutinio cerrado y no se le diera la mayoría calificada. Igualmente, se desataría una violencia en la calle.
Quienes dirigen y preparan los aprestos en sectores de la oposición para apelar a la violencia inmediatamente después de que se conozcan los resultados comiciales, analizan el lado débil del proyecto violentista, la actitud que asumiría la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La institución armada apoya el proceso bolivariano y al presidente Nicolás Maduro y no estaría dispuesta a participar en el desconocimiento del gobierno constitucional. De eso están conscientes los sectores golpistas, pero cifran esperanzas en que pudieran darse defecciones en algunas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según informan aquellos que vienen haciendo trabajo militar. En definitiva, el gobierno de Maduro está consciente de los riesgos implícitos en la fecha de votación, las reacciones que pueden producirse y sus reales alcances. Es por eso que el presidente, en el evento efectuado en Maracaibo con trabajadores de PDVSA, habló de contragolpe, de que no solo hay que ganar limpiamente las elecciones, sino defender su resultado con todos los hierros. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, trabajadores y el gran polo patriótico y sectores independientes. Un televidente me escribe lo siguiente, comillas, seré breve, pero no puedo aguantar más el impacto que me produce cada vez que paso cerca de las estructuras diseñadas para el oncológico de Guarenas. Lo observo como un gran monumento a la desidia gubernamental, cierra comillas, firma en depósito y sin comentario. Confidencial al cierre, Monitor País, Interlaces, Confidencial Reporte Ejecutivo. Capítulo, próximas elecciones parlamentarias. Ficha técnica, 1.200 entrevistas directas en hogares en todo el país del 28 de octubre al 3 de noviembre 2015. Resultados. Número 1. Percepciones acerca de la importancia de las parlamentarias de 2015. ¿Qué tan importantes considera usted son las próximas elecciones parlamentarias para el futuro de Venezuela? Muy importantes, importantes, algo importantes, poco o nada importantes. Nacional, muy importantes, 64%. Importantes, 28%, algo importantes, 2%, poco importantes, 3%, nada importantes, 2%, no sabe, no contesta, 1%. Total chavistas, muy importante, 66%. Importantes, 25%. Algo importantes, 3%. Poco importantes, 2%. Nada importantes, 3%. Total opositores, muy importantes, 77%. Importantes, 11%. Algo importante, 2%. Poco importantes, 2%. Nada importantes, 1%. Total ninis, muy importantes, 57%. Importantes, 31%. Algo importantes, 5%. Poco importantes, 5%. Nada importantes, 2%. Resultados número 2. Disposición a votar en las parlamentarias 2015. ¿Cuán dispuesto está usted para ir a votar en las próximas elecciones parlamentarias? Total nacional, definitivamente va a votar 86%. Probablemente va a votar 5%, definitivamente no votará 3%, probablemente no votará 5%, no sabe lo que responde 1%. Estado Miranda, intención de voto parlamentarias 6 de diciembre. Ficha técnica, 500 entrevistas directas en hogares, Estado Miranda, circuito 6, municipios Simón Bolívar, Yare, Lander, Ocumare del Tuy, Urdaneta, Cuba y Cristóbal Rojas, Charallave, del 28 al 31 de octubre 2015. Resultados. Si el próximo domingo se realizaran las elecciones a la Asamblea Nacional, ¿por quién votaría usted? ¿Por los candidatos del chavismo, por los candidatos de la oposición o por los candidatos independientes? Por el chavismo, 51%.
por la oposición 34%, por independientes 15%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.